Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, por acá con otro proyecto vamos a hacer ahora, como dice el título, un cargador de baterías 12 voltios. Batería para carro, batería para moto, o puede ser un poco más alto de 12 voltios. Si ustedes quieren lo pueden llevar hasta 16, 17 voltios, o lo pueden reducir 8 voltios, 6 voltios también. Todo va a depender, ahorita le vamos a explicar. ¿Qué necesitamos para esto? Vamos a hacer un reconteo rápido de lo que tenemos acá. Un puente de diodo, que este puente de diodos lo pueden conseguir en Mercado Libre, es de aluminio, y esto viene siendo la parte del difusor y este viene siendo el código del puente de diodo. Este es un puente de diodo de 50 amperios. Necesitamos cables, en este caso yo estoy usando cable del número 14, si no me equivoco, creo que sí, creo que este es el número 14. Unas pincitas, lo tenemos por acá, ya para lo que es el final del proyecto, y un transformador de microondas sin el secundario. En este caso nosotros removemos el secundario ayudándonos de una moladora, un esmeril o una sierra que nos permita cortar el cobre. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es el primario y cuál es el secundario? Bueno, el primario es donde entra la corriente de 110 voltios y el alambre es más grueso que este que viene siendo el secundario. Tienen que tener mucho cuidado cuando estén removiendo el secundario. Esto no almacena ningún tipo de carga, así que no hay ningún tipo de problema a la hora de removerlo. Pero tienen que tener cuidado de no cortar la bobina primaria, porque si no, no nos daría el circuito. Recuérdense que cada línea como tal representa la continuidad del cable que está dentro de la bobina. Entonces nosotros lo tenemos aquí conectado. Esta es la parte donde va conectado el 110 como tal. Y le tenemos estos dos cablecitos aquí para que no se nos mueva el cable a la hora de trabajarlo. Entonces súper sencillo el cargador. Esto lo que nos va a garantizar es que tengamos una carga estable y una carga con amperaje estable como tal, porque hay cargadores inteligentes que prometen recuperar la batería, prometen 17 voltios, prometen 15 voltios X, pero no tienen amperaje. Y nosotros, para recuperar baterías, sobre todo la batería de vehículos, necesitamos amperaje. Igual la batería de gel, igual la batería de estaciones solares, cuando los paneles solares no nos están cargando como es. Necesitamos auxiliar con este tipo de cargadores, que son cargadores reales, cargadores de verdad. Nosotros, si tomamos un cargador de los que venden en la calle, por decirte, no sé, marca Total, Excel, ese tipo de marcas, no tienen transformadores de estos tan grandes, sino tienen unos transformadores de estos, pero un poco más pequeños. Pero el principio viene siendo el mismo. ¿Cómo viene el proyecto? Para no hacer muy larga la introducción, ¿cómo viene el proyecto? Súper sencillo. Tomamos el transformador y le vamos a dar vueltas. Sacamos una punta por acá y le vamos a dar vueltas hasta que nos dé 12 voltios. Ya vamos a empezar entonces. Vamos a dejar por acá el puente de diodos y las pincitas y vamos a comenzar con esto. Entonces, por acá el cablecito que tenemos tiene que ser 100% cobre y tiene que tener un buen material aislante, porque esto se calienta, y si tenemos un aislante pobre o un aislante que no sea de buena resistencia, lo que vamos a hacer es que la bobina nos entre en circuito. ¿Qué medida necesitas en metros del cable? Bueno, es indiferente porque todo va a depender del tipo de transformador que tenga. No hago nada con decirte tienes que tener 3 metros de cable, 2 metros de cable, 5 metros de cable, porque no vale la pena, sino esto nos lo va a dar nuestro amigo allá. Cada vuelta nos va a decir cuánto es en voltaje como tal. Entonces, bueno, ya vamos a empezar ya a hacer lo que es la parte de la vuelta. Ok, amigos, bueno, acá entonces tenemos ya la primera vuelta. Tomamos como base la parte de abajo del mismo transformador, y lo que hicimos fue dar una vuelta en este sentido. Hay personas que preguntan que si tiene algún problema, si el sentido de giro horario, contra horario. No hay ningún problema, porque la inducción de corriente pasa de el primario al secundario, sea cual sea el sentido de giro. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a agarrar y vamos a tomar las puntas de nuestro tester para medir
lo que es la cantidad de voltaje que nos dio la primera vuelta. Entonces lo que hacemos es colocarlo acá. Recuerden lo siguiente, tenemos que medir con el tester en corriente alterna, que viene siendo la misma corriente que sale de las tomas de la casa como tal, del 110 voltios. ¿Por qué? Porque este transformador va a pasar la corriente alterna de esta bobina a esta bobina, y luego por medio del puente de diodo es que lo vamos a convertir en corriente continua, pero eso es más adelante. Entonces vamos a medir, a enchufar, y vamos a medir cuánto nos dio el voltaje. Acá nos da 1.2 voltios. Ve que la bobina suena un poco, no le tengan miedo, pero justamente es por el desgaste interno que tienen este tipo de transformadores. Entonces nos dio 1.2 voltios, y ya con esto podemos deducir que necesitamos por lo menos 10 vueltas para poder tener los 12 voltios acá. Entonces voy a hacer las primeras 5 vueltas y regresamos ahorita. Ok amigos, entonces por acá tenemos, ya dimos aproximadamente unas 9 vueltas, 10 vueltas al cable como tal, y tenemos, vamos a medir cuánto voltaje tenemos acá. Ya lo tenemos conectado punta en punta. Vamos a conectar el transformador a ver cuánto nos da. Acá 7,17 voltios. Ok, entonces sabemos ya que nos faltan aproximadamente unas 5 vueltas, 6 vueltas más aproximadamente. Entonces fíjense lo que le estaba explicando, que tenemos que colocar el cable bien apretadito acá, sin hacer lo que se corte con los filos de esto que esto tiene acá. Bien apretadito para que la bobina no suene tanto. Fíjense que ya el sonido de la bobina redujo por lo menos un 30-40%. ¿Qué pasa? Ahorita como ya no tenemos espacio por arriba, nos vamos hacia abajo de nuevo y vamos apretando con firmeza el cable, pero no una firmeza que se vaya a romper, sino una firmeza que quede bien colocado, sin romperlo. Fíjense una cosita. Ustedes se preguntarán, bueno, si ya yo tengo el transformador y el transformador me da los 12 voltios, ¿por qué yo no puedo colocarle una batería directamente al transformador? Bueno, les explico. La corriente que nosotros estamos manejando aquí es una corriente alterna, que es la corriente que viene de la toma de las casas como tal, del 110, del 220, son corrientes alternas. Eso es una corriente que su onda de trabajo es como una ola, más o menos, y cambia tanto a positivo como a negativo prácticamente que al mismo tiempo. Todos los electrodomésticos están diseñados para trabajar con ese tipo de corriente alterna. Entonces no tiene una definición como tal de que si un cable es positivo o otro cable es negativo. No, puede ser positivo, negativo dentro del ciclo de trabajo que tenga la corriente como tal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, aquí lo que hacemos es colocar un puente de diodo, que es este aparato como tal, que es esencial para este tipo de cargadores. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a agarrar y vamos a meter por acá la corriente alterna, y nos va a salir por acá la corriente continua, definida en positivo y en negativo. Es la única forma que nosotros vamos a tener para cargar la batería. ¿Por qué? Porque si nosotros lo colocamos así como está, ok, están los 12 voltios, pero son 12 voltios de corriente alterna, y con eso no lo podemos conectar a una batería porque la dañaríamos. No hay una definición como tal de qué cable es positivo y qué cable es negativo. Entonces, si le damos una carga a una batería sin el puente rectificador de diodo, ya la dañamos tanto el cargador como dañamos la batería. ¿Por qué? Porque esto va a ser una bobina, se va a calentar, ¿verdad? Y nos va a quemar la batería porque no tiene una definición como tal. Esto va a hacer resistencia contra la batería, y la batería va a hacer resistencia a su vez contra esto. Entonces, el que sea más débil es el que va a perder, y en ese caso sería el cable. Entonces, bueno, esa es una de las respuestas a las preguntas que a veces surgen cuando uno está haciendo este tipo de proyectos. Entonces, bueno, vamos a poner las vueltas que faltan y ya regresamos. Ok amigos, bueno, entonces sí nos quedaría el transformador ya
12, 15 vueltas, dependiendo. Entonces vamos a probar cómo nos quedó y en qué voltaje nos quedó. Fíjense lo siguiente, tenemos que tener un voltaje mínimo de 12 voltios y un voltaje máximo de 12.5 voltios. 12.5 o 12.6. Recuerden que la batería que nosotros vamos a cargar, llámese batería de vehículo, batería de gel, batería de moto, trabajan entre 12.5 y 13 voltios. La batería de carro trabaja máximo 14 voltios de carga. Pudiéramos con este cargador llevarlas a 15 voltios, pero ya de allí no se pudiera pasar porque ahí sí la batería corre riesgo de dañarse. Entonces vamos a proceder a colocar las puntas de nuestro medidor, nuestro multímetro, nuestro tester, como ustedes le digan, y vamos a conectar el transformador 12,40. Ok, fíjense que ya no suena tanto por la presión que le da el cable como tal. Ok, entonces bueno, ¿con qué sigue a continuación? Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es colocar el puente rectificador de diodo. Fíjense lo siguiente, este puente solamente tiene esta impresión acá que nos indica que este es el positivo y esta es la entrada de corriente alterna, que se define como AC. Entonces, ¿qué determinamos nosotros? Bueno, ellos trabajan en X. Si este es el positivo, este vendría siendo el negativo. Este es una entrada de corriente alterna y este es otra entrada de corriente alterna. Entonces esto es súper fácil la conexión que tenemos que hacer en el caso de que ustedes tengan a la mano los terminales como tal. Se pudieran colocar, los pudieran colocar acá con la pinza de terminal y lo colocan directamente al puente de diodos, pero en mi caso no tengo disponibles los terminales ahorita y yo lo que voy a hacer es colocarlos de esta manera a modo de prueba. Recuérdense que es algo completamente explicativo. Si ustedes quieren usarlo de esta manera y luego le colocan acá estaño si quieren, no hay ningún problema. Entonces recuérdense cómo hemos quedado: corriente alterna, corriente alterna, alterna y alterna. Este también lo vamos a colocar. Esto para que se hace, lo que hemos dicho anteriormente, para darle la polaridad a la corriente como tal, para poder tener un control de lo que es el positivo y de lo que es el negativo. Entonces acá tenemos que tener cuidado. Esto no puede quedar aquí arriba, tenemos que ponerlo en otra parte, pero quedaría de esta forma. Que falta ahora entonces colocar dos cables para el positivo y para el negativo. De igual forma, nosotros a manera de prueba vamos a conectar el transformador con el transformador conectado. Vamos a ver cuánto está entrando en la corriente alterna. Ok, 12.45, y vamos a ver cuánto está saliendo, pero acá tenemos que cambiarlo a corriente continua. Entonces vamos a ver cuánto está saliendo acá. Ok, y acá vemos 10,88. Vamos a tener que darle alguna otra vuelta porque el diodo nos está robando un poco de voltaje. Entonces ya vamos a corregir las vueltas y ya volvemos. Ok amigos, y así nos queda entonces pues la corrección. Acuérdense que estamos produciendo corriente alterna y por medio del puente de diodo lo vamos a transformar en corriente continua. Entonces por acá entra un polo de la corriente alterna, por acá entra otro polo de corriente alterna, por acá saldría negativo y por acá saldría positivo, como lo dice acá. Entonces lo que vamos a hacer es medir cuál polaridad es cuál y rectificamos de una vez con nuestro tester cuánto quedó produciendo el cargador. Vamos a conectar.
corriente negativa. Fíjense allá en el tester como nos está dando la corriente negativa. Ok, vamos a medir de nuevo. 12,09. Ok, entonces básicamente eso sería ya casi todo. Nos queda solamente colocar los cables acá junto con las pinzas, que ya las vamos a colocar, y ya nos quedaría nuestro cargador. Entonces ven la importancia del puente de diodo como tal. Esto no se puede hacer cortocircuitos entre la polaridad positiva y la negativa, no se puede, porque se va a dañar el puente de diodo. Que si les digo, de acá pudiéramos sacar de las dos polaridades como tal, pudiéramos sacar un cable más grueso que este para que podamos aprovechar el amperaje que va a producir el diodo como tal. Porque si nosotros venimos de acá con un amperaje, un cable más grueso por ejemplo, y venimos con un amperaje de 20, 25, 30, ese mismo amperaje lo vamos a pasar por medio del puente de diodo. Él aguanta hasta 50 amperios. ¿Qué pasa? Normalmente una carga de una batería de carro, así en los alternadores, que son 150, 120, 130, la mayoría de los alternadores cargan entre 50 y 60 amperios. Y con este tipo de cargadores nosotros lo que le damos a la batería son máximo una hora, si la batería está en buenas condiciones. Si está muy descargada, 2 horas. Y a la batería de gel sí la trabajamos a 3 horas, 3 horas y media, 4 horas, porque son baterías de carga lenta. Entonces bueno, ya vamos a colocar acá lo que es las pinzas, los cables, para ya terminar el proyecto. Ok amigos, entonces así nos quedaron los cables como tal. Recuerden que este es un cable normal, este mismo cable que estamos usando acá. Lo que hicimos fue colocarle una pincita de caimán. Estas pincitas son relativamente económicas, creo que costaron, creo que fueron $2. Sí, como que fue $2. No son de cobre como tal, vienen bañadas en cobre, pero no funcionan para el trabajo. Entonces recuérdense lo que hemos dicho: entra la corriente alterna, sale la corriente continua. Tenemos el positivo de frente y tenemos el negativo en la parte de atrás. Vamos entonces a medir cuánto nos quedó el cargador por fin. Recuérdense que no es recomendable y no se puede hacer de colocar en circuito, pegar el negativo con el positivo, porque se dañaría el puente de diodo, haría cortocircuito interno y se dañaría. Entonces no se recomienda eso. Igual cuando vayan a colocar la batería cargada, coloquen primero el positivo en el positivo, el negativo en el negativo, y luego enciendan el transformador. Entonces vamos a conectar, a ver a cuánto quedó el cargador como tal. Ahí está, 12,42. Esta es una corriente más que estable y más que suficiente para nosotros cargar cualquier tipo de batería. Recuerden que el transformador, cosa que no le había dicho anteriormente, tenemos que colocarle un ventilador 12 voltios o un ventilador pequeño, más o menos a una distancia como de 10 centímetros, para que el calor se disipe como tal, porque esto se calienta, y se calienta a un punto, no que te va a hacer explosión o que va, no, pero se calienta a un punto alto y pudiera llegar a fundir el cable como tal. Pero eso es ya cuando estamos hablando de 5, 6, 7 horas de trabajo del cargador. Entonces es recomendable colocarle un ventiladorcito, y los 12 voltios lo vamos a tomar de aquí el inicio del cable de las piezas, allí mismo de aquí, negativo y positivo. Y cuando conectemos el transformador, automáticamente por aquí va a dar la salida hacia el ventilador, y eso no nos va a hacer ningún tipo de consumo ni nada. Puede ser un ventilador de computadora pequeño, que no sea tan grande, un ventilador de frigorífico de 110 también puede ser, y tomamos el 110 en la parte de atrás de la bobina, ¿verdad? Pero esto tiene que tener una refrigeración, sí, porque sí calienta. Recuerden que estamos trabajando con amperaje, y si este puente de diodo nos da una capacidad máxima de 50 amperios, eso quiere decir que va a haber calor involucrado aquí en el procedimiento. Entonces bueno, espero que les haya gustado. Así quedamos. Esto es una cuestión que es muy útil de verdad para todo lo que recarga de batería. No se puede usar como fuente porque es variable en el voltaje, no se puede usar como fuente, pero sí como cargador de batería de gel, como les dije al principio, batería de moto, batería de carro. Incluso se puede usar para hasta baterías de alto amperaje, 1100, 1200, 1500,
de las que usamos en carros de carga sin ningún problema, porque tiene la capacidad de soportar esa carga como tal, porque recuerden que tenemos acá el puente de diodo. Entonces bueno, espero que les haya gustado, suscríbanse y bueno, espero que les haya servido de algo la información.